Vuelta con mucho más de Primera Página, el profesor Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar, presente con nosotros. Dejamos pendiente el segmento anterior, profesor. Esta solicitud que están haciendo algunos profesores de la Universidad de Carabobo, piden 200% de aumento al salario de los profesores. ¿Es viable en este momento? ¿Hay dinero para atender esa necesidad? Bueno, desde luego que sí hay dinero, desde luego, porque si uno ve cuáles son los gastos del Estado y qué gasta el gobierno, yo creo que hay muchísimos gastos superfluos. El gasto en las universidades, el gasto en el recurso humano del país, es un gasto fundamental. Mire, hace mucho tiempo que en el mundo se dieron cuenta de que la riqueza de una sociedad, la riqueza de un país, no es el petróleo, no son los minerales, no es lo que está en el subsuelo, sino es el talento humano. El talento humano, ¿dónde se forma? Se forma en el sistema educativo y en particular en las universidades. Entonces, muchos países han decidido invertir en las universidades y invertir en, porque es lo que produce finalmente riqueza y bienestar a la sociedad. La gente bien formada y bien capacitada. Esto no se terminaba de entender en Venezuela. Seguimos siendo un país rentista, dependiendo del petróleo, con muy poca creatividad, con muy poca creación de riqueza dentro del país. Y esto se debe muy seguramente a las deficiencias del sistema educativo y en particular de las universidades. Cuando un profesor en Venezuela, un profesor titular investigador, gana a lo sumo $500 mensuales, en Ecuador, aquí al lado, en Colombia, a ese mismo profesor le están pagando $5.000 mensuales o $6.000 mensuales. Y esto está incidiendo directamente en que se esté dando este éxodo importante de profesionales venezolanos. Lo que llaman fuga de cerebro. En la Universidad Simón Bolívar hemos perdido más de 250 profesores en los últimos 5 años, que se nos han ido a Ecuador, a Colombia, a Europa o a Estados Unidos o a otros países donde les pagan bien y les reconocen su trabajo. Un profesor investigador hoy día es un bien que se cotiza mundialmente y un profesor que se hace visible porque publica el trabajo, porque se presenta en Congreso, empieza a recibir ofertas y ofertas de trabajo en otra parte. Y con la situación venezolana, la situación de inseguridad, la infame calidad de vida que tenemos actualmente en Venezuela, ese profesor termina cediendo, por mucho que sea patriota y que le guste su país, termina cediendo y se va a otro lugar donde le pagan mejor y lo aceptan. Profesor, antes de nosotros pasar con los comentarios que ya hemos recibido a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, a mí me gustaría saber rápidamente qué opinión tiene usted o cómo evalúa este nuevo sistema de ingreso a las universidades que ha adoptado el Ejecutivo Nacional para lo que ellos denominan democratizar el ingreso a los institutos, a las universidades del país. Fíjate, eso está en veremos, eso no está claro. Fíjate. De acuerdo a la ley de universidades, que es la ley vigente, la ley de universidades establece que quien fija el número de estudiantes que ingresa a una universidad y cómo ingresa son los consejos universitarios, en nuestro caso el consejo directivo, es la universidad. Oída la opinión del Consejo Nacional de Universidades, el Consejo de Universidades puede sugerir mecanismos, pero no puede imponer. Entonces lo que estamos viendo en este momento es que ha habido un intento del ministro de imponer un sistema de ingreso a las universidades, cosa que las universidades simplemente no vamos a aceptar. Las universidades somos autónomas y tenemos por ley, no es algo arbitrario que lo estamos diciendo, es por ley. Y la Constitución... Es decir, este sistema de ingresos no va a aplicar en las universidades autónomas del país. En la Universidad Simón Bolívar ya abrimos la prescripción y los muchachos se están prescribiendo para el examen de admisión, etcétera. Profesor, nosotros de inmediato, ¿qué le parece si nos sometemos a lo que opina la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página? Y Carolina Pereira ya está lista para presentarlo. Así es, Gabriel, profesor, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchísimas preguntas para usted. La primera pregunta es de Anderson Mendoza y dice, ¿qué planean hacer las universidades frente a la falta de presupuesto? Bueno, la falta de presupuesto, ¿qué planeamos hacer? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ingresos propios, pero realmente pocos, como dije antes, esto no llega sino al 2%, por ley en Venezuela y por la Constitución. El Estado está obligado a financiar la educación en todos los niveles, incluyendo el nivel universitario. Recuerda que la Constitución del 99 estableció que la educación universitaria también es gratuita.
Nosotros seguimos con más preguntas. Profesor Javier Suárez dice, las universidades son una piedra para el gobierno. Estos están provocando un cierre técnico, recortando el presupuesto. Bueno, las universidades son, yo creo que la última institución que queda, que se maneja de manera institucional, autónoma, que no depende directamente del gobierno, a pesar de que, digamos, que el gobierno puede hacernos mucha presión por el lado presupuestario, pero las universidades seguimos siendo instituciones independientes, instituciones autónomas. Seguimos con más preguntas. Carolina dice, hay universidades que cobran hasta 17.000 bolívares el presupuesto. ¿Cuánto más cree usted que se debería cobrar como la Universidad Alejandro Humboldt? Pero no sé la particularidad de la Universidad Alejandro Humboldt. Sin embargo, fíjense, las universidades privadas tienen que cobrar a los estudiantes porque es la fuente de ingresos que tienen. Y la educación de calidad es costosa en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. De manera que en este momento hay una discusión sobre el costo de las universidades privadas. Habría que ver con mucho cuidado porque los gastos de funcionamiento de una universidad son enormes. Fíjense, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. La Universidad de Columbia en Nueva York, en los años 30, recibió la donación del Rockefeller Center, del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. Esa donación se le iba a hacer al cabo de los 50 años de funcionamiento de este centro. La Universidad de Columbia ya recibió eso y sigue necesitando más dinero porque a medida que avanza el conocimiento, a medida que avanza el mundo, la investigación se va haciendo cada vez más complicada. Nadie pensaba en los años 30 que se iba a hacer investigación espacial, que se iba a hacer investigaciones que hoy en día se hacen en medicina. Sí, entonces, el costo de la investigación universitaria es altísimo. Pero de nuevo, es la fuente de riqueza de la sociedad, es la formación del talento humano, la gente capaz de enfrentar problemas y resolver problemas para la sociedad. Nosotros seguimos con más preguntas, profesor, hay muchas. Mayfreson Salcedo pregunta, ¿qué hacen los rectores para eliminar el cobro de cupos en las universidades que llegan hasta 40.000 bolívares? Bueno, este es un problema que no conozco realmente porque yo no estoy en una universidad privada, estoy en una universidad del Estado venezolano. Nosotros no cobramos absolutamente nada, ni por matrícula, ni por cupo, ni por examen de admisión. El examen de admisión para los estudiantes que provienen de liceos oficiales del país es absolutamente gratuito. Seguimos con más preguntas y Luis Pino dice, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, rector niega derecho a voto paritario, desacata eliminación de la prueba interna y alienta, según Luis Pino, guarimbas. Bueno, esa es la opinión del profesor Luis Pino. El profesor Luis Pino puede tener su opinión. Yo respeto la opinión de él, pero yo no creo que lo que dice no es cierto. Nosotros nos quedan pocos segundos para finalizar, profesor, y a propósito de lo que era esta última pregunta, hay desde autoridades del gobierno nacional, algunos voceros afines al gobierno ejecutivo, aseguran que desde las universidades, rectores, profesores, están comprometidos en una guerra para desestabilizar al gobierno nacional, los acusan de estar o hacer activismo político desde las casas de estudio autónomas de nuestro país. ¿Usted qué responde al respecto? No, fíjate, en las universidades tenemos que ser absolutamente respetuosos de la opinión de todo el mundo. Tenemos que ser plurales, tenemos abiertos a toda corriente de pensamiento. En la universidad no podemos estar alineados con una corriente única de pensamiento, una corriente única de formación para nuestros estudiantes. Entonces tenemos que estar abiertos a todos. Acaban de ustedes escuchar al profesor Luis Pino, que opina totalmente distinto del rector, y sin embargo, él es respetado en su opinión. Eso es la universidad. La universidad tiene que ser abierta, plural. Y al ser abierta, plural, al gobierno, en particular a este gobierno, que es un gobierno que ha tratado de encasillar a toda la sociedad dentro de una línea, eso le disgusta muchísimo. Y no es este gobierno solo. Fíjense que las universidades nacionales
en todos los gobiernos, desde el año 58, precisamente, desde el 23 de enero del 58. Desde ese momento, las universidades nacionales siempre han tenido cierto enfrentamiento con el gobierno, porque no aceptan que le pongan líneas de acción y líneas de pensamiento. Y en este contexto de pluralidad, para despedirnos, profesor, ¿es Enrique Planchar un activista político contra el gobierno nacional? Absolutamente no, absolutamente no. Yo soy rector de una universidad pública del Estado venezolano que está al servicio del Estado, al servicio de la sociedad venezolana, y doy lo mejor de mí para que esa universidad funcione lo mejor posible, igual que la mayoría de los profesores de la Universidad Simón Bolívar.